Bueno, si eres nuevo en el canal, primero te quiero dar las gracias por estar aquí. Esto es un proyecto que voy a ejecutar este año y estoy feliz de poder compartir con ustedes toda mi experiencia durante los últimos 2 años y medio tomando fotos y durante los últimos 2 tomando fotos de manera profesional. Así que si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en hacérmelo. Y si te quieres suscribir al canal, eres bienvenido al grupo y a la comunidad. Así que vamos a darle. Básicamente les voy a explicar esos 5 factores. Los efectos especiales los hago yo porque no tengo para hacer los efectos especiales. Esos 5 factores los vamos a tomar hoy en cuenta para hablar un poco sobre la primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿para qué necesitamos la cámara y qué queremos hacer? Porque si quieres tomar fotos sencillas con tu teléfono, si quieres tomar fotos con una cámara compacta, con una GoPro porque te gusta deporte, o si quieres una cámara reflex, entonces tienes diferentes opciones. Entonces lo primero, calidad. La calidad obviamente va a inferir en si tu teléfono puede tomar fotos buenas o no. Todos los teléfonos toman fotos muy bonitas con luz natural. ¿Por qué? Porque tiene toda la luz natural, todo el ISO está en lo mínimo, algo que podemos hablar a futuro, y algo que tenemos que tomar en cuenta, que ahora los teléfonos vienen incluso con 3 lentes. Esos 3 lentes nos dan un lente amplio, nos dan un lente mediano para tomar fotos que habíamos tomado normalmente y un lente telescópico para acercarnos un poco a los sujetos. La calidad que puedes tener con tu cámara es increíble. Puedes tener unos buenos megapíxeles y se pueden ampliar y se pueden reducir y puedes ver mucho detalle. Con cámaras compactas la calidad es exactamente casi igual. Y estas cámaras, adicionalmente, el lente también puede salir con un zoom y puedes acercarte físicamente y no digitalmente al sujeto, algo que es muy importante. Cuando tú haces un zoom digital, la calidad va a perderse, pero cuando tienes un zoom físico, obviamente que la calidad se mantiene porque acercas el lente. Es un juego interno con el lente, el zoom, y se acerca y no pierdes calidad. Estas fotos de la cámara compacta se pueden imprimir en 6x4 o incluso un poco más alta. Ahora, GoPro. La calidad que tenemos con GoPro es bellísimo, es increíble. En este caso yo tengo una Hero 5 y esta Hero 5 toma fotos muy bonitas, las toma muy wild, las toma increíbles, super view, super vista, y es espectacular. El único problema con las GoPro es que de noche es horrible, patético, ¿no? Y incluso si las tratas en manejar de forma manual, no vas a poder tener el mayor performance o el mayor rendimiento de esta cámara. Por lo tanto, calidad con esto, excelente, pero de noche, ¡bam! Ok, ahora, reflex o cámaras DSLR, reflex. La calidad aquí es increíble, no a nivel profesional, sí hay unas que son de sensor corto, que vamos a hablar un poco sobre eso a futuro. Estas pueden tomar fotos espectaculares y las puedes imprimir. Por lo tanto, la mejor calidad se la llevan las reflex. Ok, movilidad es súper importante. Tú no quieres comprarte una cámara que sea muy grande y que no la puedes llevar a ningún lugar, o que si vas de viaje y tienes 10 kilogramos, solamente puedes cargar la cámara y no hay más nada, ni siquiera un interior. Ok, entonces para movilidad, hablando del teléfono, el teléfono es increíble. Ok, el teléfono es algo que cargas siempre en tu bolsillo, lo cargas a la mano. Incluso para mí esto es 50% de las fotos que tomo hoy en día. Yo prefiero tomar 1000 veces una foto con mi teléfono que sacar la cámara. ¿Por qué? Porque es rápido, es sencillo. Sobre todo la comodidad que me da el teléfono es increíble. Porque la saco, tomo la foto y ahora con los 3 lentes tomo mucha cantidad. Incluso con la tecnología actual creo que los teléfonos van a tener una calidad brutal nocturnamente. Por lo tanto, movilidad, teléfono es increíble. Compactas, son cámaras compactas, pequeñas, ligeras y chiquitas, obviamente, que es perfecto para viajar. Y para deporte, esto es lo más increíble que han creado. Una GoPro, incluso las copias son increíbles y las puedes mover para arriba y para abajo, se golpean, suben, pum, pum, pum. La movilidad con las GoPro es increíble porque la puedes montar en tu casco, la pones en el pecho, en el carro, arriba de la bicicleta, donde tú quieres, caen, voltean. Esto es una roca. Eso sí, las GoPro, porque las otras se pueden partir. Ya se me cayeron como 3 chinas y perdí. Movilidad con cámaras reflex es un caso aparte. ¿Por qué? Porque tienes que tener los lentes, tienes que cargarla, es grande, es robusta y por supuesto que ir viajando con ella aquí en el pechito cansa, ¿ok? Por lo tanto, movilidad, estas 3. ¡Pam! Ok, sorry, reflex, pero no es movible. Impresión es un tópico fundamental. Esa fue una de las razones principales por las cuales yo me compré mi primera cámara reflex, porque quería imprimir fotos. Teléfonos celulares tienes una buena posibilidad de imprimir fotos a luz de día, incluso nocturnas, pero va a tener un poco de ruido. Cuando no tiene ruido, estas fotos no pueden ser amplias y de alta capacidad, aunque en algunos casos es posible. Cuando trabajas la cámara interna del teléfono de forma manual y no dejas que la cámara manipule todas las configuraciones. Compactas, puedes imprimir 6x4, 8x6, 7x5, todas esas pulgadas en pequeñas impresiones. GoPro puedes, pero tiene que ser fotos de día. Y lo más importante, muchachos, es que las GoPro son hechas para video. Toman fotos espectaculares, muy amplias y se ven increíbles, pero cuando
haces el zoom, le ves a detalle, personalmente para mí no son las mejores. Y lo digo con todo fundamento, que incluso hice el Camino de Santiago en el norte de España y fueron bellísimas 350 fotos, pero ahorita las imprimo más de 6x4 y ¡pam! Impresión con una reflex. Esto está hecho para imprimir fotografías. Esto está hecho para crear archivos JPG, archivos RAW. Incluso los nuevos teléfonos también están para crear archivos RAW. Pero esto le puede sacar mucho mayor jugo. Cuando digo jugo, jugo digital, de fotos, colores, contraste. Esto es una maravilla. Y cuando tienes la posibilidad de imprimir fotos de alto tamaño y verlas impresas con esta cámara, incluso son nocturnas, porque puedes jugar con toda la configuración que trae, el triángulo del que podemos hablar de eso a futuro, son las mejores para fotos. Así que, ¡pum! Puntos para esto. Precio. El precio obviamente que va a depender de tu presupuesto. Eso es algo que vamos a hablar en el siguiente video, así que manténgase suscritos por aquí para poder hablar un poco más del presupuesto a la hora de comprar tu primera cámara. El precio del teléfono, obviamente que si compras un teléfono tienes que comprar la cámara si solamente quieres quedarte en este nivel, porque ya haces una inversión y tienen una cámara muy bonita. Una compacta, obviamente que vas a tener que tener teléfono, y mucha gente se compra esta porque no quieren tomar todas las fotos con su teléfono y quieren un dispositivo solamente dedicado a fotografía. Entonces, los precios de la GoPro varían entre 300, 500 dólares. Las últimas, yo incluso hasta consideraría comprarla usadas porque tiene excelente calidad. Creo que esta Hero 5 me costó como 400 libras, que eran como 500 dólares, y después bajó y ¡pam! Ahorita creo que las consigues usadas en eBay por 150. El precio de las cámaras DSLR es grande, pero lo que sí es importante es que las cámaras que son APS-C, que son de sensor corto, obviamente van a costar menos que una cámara con fotograma completo o full frame. Entonces, esta inversión es considerable, pero la calidad que obtienes es lo que estás pagando. Y obviamente que está dedicada totalmente a tomar fotografía. Lo que sí nunca me dijeron cuando compré esta cámara es que cuando venía con el lente que venía en el kit, no era lo mejor para tomar fotos, y después me tuve que comprar otros lentes. Entonces, obviamente tienes que considerar que el precio va a variar dependiendo de los lentes que vas a comprar para la reflex y los otros accesorios. ¡Pam! Entonces, no voy a dar ningún punto a ninguna de estas porque básicamente el precio va a depender de las capacidades que tiene cada una y del objetivo de usted y su necesidad. Batería. La batería del teléfono, si estás ya haciendo llamadas, bien haciendo videos, viendo diferentes redes sociales o navegando en internet, obviamente que la batería va a ser limitada y no puedes tomar una gran cantidad de fotos con el teléfono. Con una compacta, obviamente que como está dedicada solamente a tomar fotos y algunos que otros videos, va a tener una rentabilidad buena y varía 3, 4, 5 horas o todo el día. Las GoPro son excelentes con la batería porque tienen una buena durabilidad haciendo video e incluso haciendo fotos, no gastan mucha batería, toman ráfagas de fotos, por lo cual no puedes perderte en ningún momento. Recuerden, con buena luz. Y las baterías de la GoPro son tan chiquitas, son tan chiquitas que puedes tener dos en el bolsillo y no te vas a dar cuenta. Incluso las puedes perder, me pasó. Ok, las baterías de estas cámaras son increíbles, son pequeñas, y lo más importante es que si ustedes toman fotos con el visor van a tomar muchas fotos, algo que yo no lo hacía al principio. Yo tomaba muchas fotos viéndolas directamente a la pantalla y decía, ¿por qué tomo 300, 400 fotos y no me dura lo suficiente? Porque utilizaba mucho la pantalla y con todo el brillo. Después descubrí que podía componer directamente del visor, y tomando fotos del visor la batería dura 3 veces mucho más que lo que duraba. Tomas 1200 fotos, estás todo el día, todo el día siguiente tomando fotos y todavía puedes seguir tomando. Por último punto, la memoria. Los teléfonos celulares vienen ya con alta memoria, casi 128 GB en este escenario, un Galaxy. Estas cámaras dependen de una memoria externa, pero las puedes conseguir 16, 20, 32 GB, por lo cual es bastante. Igual para las GoPro y lo mismo para estas cámaras. Por lo tanto, la memoria puede ser interna o puede ser con diferentes memorias externas. Lo más importante que tienen que considerar es que la GoPro requiere de un tipo de memoria externa con una velocidad suficientemente alta como para grabar las fotos aquí, incluso para estas compactas, y para las cámaras reflex también tienen que comprarse una memoria que tenga la capacidad de grabar a la velocidad con la que ellas generan las fotos dentro de la memoria. Ok, último punto, el bonus es que tenemos fotos JPG y fotos RAW. Las GoPro toman fotos RAW, que lo cual puedes tomar y cambiar en postproducción todo el dinamismo, el contraste, el brillo, puedes traer toda la información. Las compactas, no todas ellas toman fotos RAW, lo siento. Teléfonos nuevos de las últimas generaciones, por ejemplo Galaxy, iPhone, toman fotos en RAW y después las puedes modificar y tienen mucho más color. Por eso es que las reflex son muy importantes, porque puedes tomar fotos en formato JPG o en formato RAW, y los formatos RAW son vitales. Por lo tanto, en el futuro vamos a hablar un poco más de formatos RAW y JPG para que ustedes entiendan básicamente cómo utilizar
utilizaré. Bueno muchachos, antes de terminar este video, lo que les quiero comentar es, no importa el dispositivo que tenga, las cámaras son para capturar momentos y esos momentos dependen de cómo ustedes los vean. Y no importa si estás utilizando tu teléfono o cualquiera de estas cámaras, lo más importante es que puedas preservar ese momento para el futuro. Obviamente que si la quieres imprimir tienes que considerar todo lo que ya dije, pero lo más importante es que mantengas tu pasión, sigas adelante y bueno, la decisión va a ser tuya. Así que gracias de nuevo por estar aquí en el canal. Bueno, ya sabes que si te gustó este video, dale un like. Si te quieres suscribir al canal, te invito para que nos acompañes en todo este camino y con toda la información que vamos a compartir durante este primer año de YouTube. De verdad, muchas gracias a todos por los que están aquí. Así que adiós. No, ya va. La gente aquí en Londres, donde vivo yo, no se despide así, dice bye bye. Así que bye bye.